לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה שמור וזכור בדיבורי אחד ישמענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה. Shabbat Shalom. En estas horas de recordación y celebración, ya que en estos días nos señala nuestro calendario hebreo el comienzo del mes de Iyar, que fue hace unas horas, tenemos la recordación de los Halalei Tzahal, precisamente un día antes de la celebración de Yom HaAtzmaut, este año con fecha adelantada, ya que sabemos que en el Estado de Israel, para cuidar el Shabbat, se adelanta esta celebración, esta efeméride, un día antes. Y nuestro recuerdo para todos los Hayalim y la celebración de un año más para que lo que tal vez es el milagro más grande de la historia de la humanidad, que es la resurrección del pueblo de Israel en su tierra ancestral, en una tierra que era una quimera y que nuestra generación privilegiada ha podido de alguna manera volver a vivenciar. Nosotros vamos a seguir como iniciamos la semana anterior, esta vez con el segundo capítulo del Pirkei Avot. Sabemos que esta semana nos corresponde una perashá en el libro de Vaikra, pero por estas 6 semanas intermedias entre Pesach y Shavuot, seguimos con este pequeño mensaje semanal que quiere destacar en este segundo capítulo, donde las genealogías, las generaciones ya no siguen un ordenamiento, y entre tantas olas de sabiduría y de conocimiento en este océano magnífico que es el Pirkei Avot, vamos a hacer una pausa en un personaje que fue tal vez el encargado de la continuidad judía. Estamos hablando de Rabban Yohanan ben Zakkai. Rabban Yohanan ben Zakkai fue alumno de Hillel y Shammai, y nos cuentan que Hillel tenía 80 alumnos, de los cuales había 3 grupos. 30 de ellos eran aptos que la Shejinah se pose en ellos como Moshe Rabbenu, de una categoría suprema. 30, el otro grupo, era aquellos que tenían un nivel espiritual para que le ocurriesen algunos momentos trascendentales, milagrosos, como Yoshua bin Nun. Y tenía 20 que eran intermedios. El más grande de todos ellos era Rabban Yohanan ben Zakkai. Perdón, el más pequeño de todos ellos era Rabban Yohanan ben Zakkai, que fue dicho sobre él que no dejó un versículo, una Mishnah, el Talmud, Alajot, Agadot
meticulosidades bíblicas de los sabios. Conocía el idioma de las plantas y de los animales. Este era el más pequeño. Y este pequeño, grande, ya que sabemos que Rabban Yohanan Ben Zakkai vivió 120 años, fue la primer generación de los Tanaim. Estamos hablando, para ubicarnos temporalmente, en la generación de la destrucción del templo y la primera década y media después de su destrucción. Sobre su vida dicen que durante 40 años se dedicó a las cosas mundanas. 40 años después, de los 40 a los 80, estudió, y 40 años enseñó. El Pirkei Avot de esta semana nos enseña que tuvo 5 alumnos muy importantes. Hamishá Talmidim hayu lo leYohanan Ben Zakkai. A cada uno él lo llamó de una manera importante, pero la importancia, la relevancia que tiene Rabban Yohanan Ben Zakkai, un poco siguiendo con nuestro hilo conductor de la semana pasada de Rabbi Shimon Ben Shattach, que fue quien instauró la educación más institucionalizada o formalizada. Tenemos que seguramente dedicarnos y dedicarle unas palabras a la actitud que tuvo Rabban Yohanan Ben Zakkai en los momentos críticos previos a la destrucción del templo y de Jerusalén. Y nos cuentan, estoy acá releyendo directamente de las fuentes, que la vida de él y las enseñanzas, tal vez lo más destacado y lo más relevante ocurrió cuando salió en un sarcófago mortuorio de la ciudad de Jerusalén. Lo llevaban 2 de sus alumnos para enterrarlo fuera de la ciudad. Cuenta así el relato talmúdico que los soldados romanos, los centinelas de la ciudad, quisiendo desenvainar sus espadas para ver que la persona estaba muerta en serio, los alumnos dijeron: estamos llevando un gran maestro, y así lo sacaron de la ciudad. Él se presentó frente a quien era entonces el regente o el gobernador de Judea, que se llamaba Vespasiano. Y vamos a ver que ante esa situación lo saludó a Vespasiano y le dijo: ¡viva el César! Vespasiano tomó esto como un agravio, ya que dijo: viejo tonto, si yo soy el César, ¿por qué no viniste antes? Pero tú te estás rebelando contra el César que está en Roma, y mandó a encarcelarlo para ajusticiarlo posteriormente. En ese preciso instante entró un mensajero de Roma, y aparece aquí una frase muy famosa que dice: muerto el César, viva el César. Había fallecido el César en Roma y te han nombrado a ti, Vespasiano, como el nuevo César, como el nuevo emperador. Dijo: tráigame al anciano. Y le dijo: pídeme lo que quieras, que te lo concederé. Tenemos que entender que todavía no estaba destruida Jerusalén, pero en realidad la destrucción de las piedras
fue una consecuencia directa de la destrucción del interior de la sociedad hebrea, donde había divisiones, donde había peleas, donde había tramas e intrigas, donde mismos judíos se incendiaron los graneros para que se acabe la comida, estaban aquellos que eran pro los romanos, los que querían entregar, una situación muy triste. Yohanan ben Zakkai entendió que la ciudad ya estaba destruida y se acercó a Vespasiano y le dijo: bueno, te voy a pedir 3 cosas. Yavne Bejajamea, la ciudad de Yavne y los ciudadanos, era como llamarla así, la ciudad universitaria, la ciudad donde se mancomunaron los grandes de Israel, y le pidió que mantenga las genealogías de Rabban Gamliel y un médico para que trate a Rebbi Tzadok, que estuvo muchos años en ayunas. Todo esto está en la Gemara de Gitín. Vamos a ver entonces que la pregunta más grande era ¿por qué pidió por Yavne y sus maestros y no pidió por la ciudad de Jerusalén? Rabban Yohanan ben Zakkai entendió que la continuidad del pueblo no depende de los templos, de las sinagogas, de los grandes edificios, si no existe interiormente la continuidad de la educación, del estudio, del respeto y de la ayuda al prójimo. Rabban Yohanan ben Zakkai entonces fue el constructor del templo indestructible del pueblo judío, que fue la continuidad del estudio de la Torá en la ciudad de Yavne. Y vamos a ver que después de la destrucción del templo sufrió diferentes exilios, el conglomerado de sabios, y fueron a diferentes lugares. No vamos a entrar en esto aquí en esta Mishnah del Pirkei Avot, pero Rabban Yohanan ben Zakkai, con esta actitud de salvar el valor de los sabios y del estudio de la Torá, fue el que definitivamente pudo mantener encendida la antorcha de la Torá y del judaísmo. Para él, nuestra clase de hoy, y los invito, como siempre, como es costumbre, no es obligación, pero es una linda costumbre, a leer el sábado por la tarde el Pirkei Avot, este maravilloso compendio de sabiduría, de mensajes llenos de contenido y de valor. Chag Atzmaut Sameach y Shabbat Shalom. יש נר השבת